Todos decían que la hacienda Valdivia escondía secretos, pero nadie imaginaba cuántas vidas había silenciado. Llegué allí como asistente, pero descubrí mucho más de lo que esperaba. Voces en la oscuridad, retratos que observaban, cartas enterradas bajo la tierra mojada, y en el centro de todo una mujer que gobernaba el miedo con una sonrisa. Lo que vi aquella noche cambió mi vida para siempre, y ahora voy a contarlo todo. Llegué a la hacienda Valdivia en una noche oscura, con el viento soplando entre los árboles como si intentara advertirme algo. A pesar del calor, sentí un escalofrío al bajar del coche. El mayordomo me recibió sin una palabra, con una mirada que evitaba la mía. Me presenté como la nueva asistente, pero nadie parecía saber de mi llegada. El ambiente era denso, cargado de silencio y secretos. Me asignaron una habitación en la parte trasera, lejos del ala principal. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, cuyos ojos parecían seguirme. Esa noche no dormí. Escuché pasos suaves y risas lejanas. Algo en esa casa no me dejaba en paz. Doña Eugenia me recibió al día siguiente con una sonrisa calculada. «Aquí no se hacen preguntas», dijo con voz dulce, pero firme. Su hijo Sebastián la observaba desde el fondo sin decir nada. Había algo en él, como si conociera un secreto que yo aún ignoraba. Sentí que había cruzado una frontera invisible. Durante el desayuno escuché murmullos sobre la antigua institutriz. Algunos decían que desapareció sin dejar rastro. Otros afirmaban que la hacienda estaba maldita. Las criadas evitaban hablar conmigo. Me sentí una intrusa en un mundo que no comprendía. Me encargaron organizar la biblioteca, un lugar polvoriento y sombrío. Mientras trabajaba, noté una hendidura extraña en la pared. Al presionarla, se abrió un pasadizo oculto. No me atreví a entrar, pero prometí volver. Algo me llamaba desde esa oscuridad. Esa noche esperé que todos durmieran y regresé al pasadizo. Bajé con una linterna en mano, el aire era húmedo y espeso. Al fondo una puerta de hierro oxidado me detuvo. Oí un murmullo detrás de ella. Alguien, o algo, estaba allí. Corrí de regreso a mi cuarto con el corazón latiendo con fuerza. Fingí normalidad al día siguiente. Doña Eugenia me mostró unas cartas mientras intentaba ocultar una cicatriz. «Esta casa protege, pero también castiga», murmuró. Sebastián la escuchaba en silencio. Intenté escribirle a mi hermana, pero la carta desapareció misteriosamente. Nadie admitió haber entrado en mi cuarto. Empecé a sospechar que me vigilaban. Cada rincón parecía tener ojos. Comencé a esconder notas entre libros por si algo me sucedía. Esa noche, una melodía me despertó. Un piano sonaba en la distancia. Seguí la música hasta la sala vacía. El piano vibraba como si alguien acabara de tocarlo. Vi una sombra en el espejo. Cuando me giré, no había nadie. A partir de ese momento, algo en mí cambió. Ya no era solo miedo, era necesidad de saber la verdad. La casa quería revelarme sus secretos, pero temía que lo que descubriese me cambiara para siempre. Y ya no había vuelta atrás. Empecé a observar todo con más atención, como si mis sentidos se hubieran agudizado. Notaba miradas cruzadas entre los empleados, silencios incómodos cuando yo entraba en una habitación. La hacienda tenía vida propia, respiraba a través de sus pasillos y ventanas cerradas. Sebastián me evitaba durante el día, pero lo veía por las noches, caminando solo por el jardín. Parecía inquieto, como si algo lo persiguiera en su propia casa. Una tarde lo seguí sin que me viera. Lo vi entrar al ala este, justo donde doña Eugenia había prohibido ir. Esperé unos minutos y me acerqué, conteniendo la respiración. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la penumbra revelaba un salón cubierto con sábanas blancas, muebles antiguos y una sensación insoportable de abandono. Volví a mi cuarto sin ser vista, pero esa noche soñé con ese lugar. En mi sueño, una mujer lloraba sentada en un diván cubierto de polvo, repitiendo mi nombre. Me desperté empapada en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. ¿Era una advertencia? ¿Un recuerdo de alguien más? Desde entonces, cada vez que pasaba cerca del ala este, sentía un frío que no venía del clima, sino del pasado. Días después, Clara, una de las criadas, se acercó por fin. Me susurró que tuviera cuidado, que había cosas que era mejor no descubrir. Quise preguntarle más, pero alguien la llamó desde la cocina y ella se fue deprisa. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. Desde ese momento sentí que no estaba sola en mi búsqueda, que alguien más también quería que yo supiera la verdad, pero sin exponerse. Revisando la biblioteca, encontré un cuaderno escondido entre dos libros viejos. No tenía nombre, pero estaba lleno de dibujos. La hacienda, el ala este, una mujer con el rostro tachado.
En la última página una frase: lo que vi aquella noche cambió mi vida para siempre. Sentí un escalofrío al leerla. Aquello no era una advertencia cualquiera, era una confesión. Una sombra cruzó la ventana, pero cuando miré, no había nadie. Intenté mostrar el cuaderno a Sebastián al día siguiente. Lo encontré en el establo, cepillando a su caballo con una expresión distante. Le hablé del hallazgo y sus manos se detuvieron. «No vuelvas a leer eso», dijo en voz baja. «Es peligroso para todos». Me miró con una mezcla de miedo y tristeza, y antes de que pudiera insistir, se fue. Me quedé ahí sola, con el viento removiendo el polvo del suelo. Esa noche decidí volver al pasadizo oculto. Esta vez llevé conmigo el cuaderno. Bajé lentamente, repitiendo las palabras escritas en él como un conjuro. La puerta de hierro seguía allí, pero estaba abierta. Dentro, una sala de piedra iluminada por una vela casi extinguida. En el centro, una mesa con fotografías antiguas y papeles quemados. Una de las fotos mostraba a doña Eugenia, pero mucho más joven, abrazada a una mujer idéntica a la del dibujo en el cuaderno. En el reverso, una fecha de hacía más de 30 años. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué relación tenía con la casa? Antes de poder revisar más, oí pasos acercándose. Apagué la vela y me escondí detrás de una columna de piedra. El corazón me retumbaba en los oídos. Alguien entró. No pude ver su rostro, pero su respiración era agitada. Dejó algo sobre la mesa y salió sin notar mi presencia. Esperé unos minutos antes de moverme. Sobre la mesa, una carta abierta. Ella lo sabe. Hay que actuar antes de que sea tarde. Sentí un nudo en el estómago. Yo era ella. Tenía que decidir, huir o enfrentar lo que fuera que escondía aquella familia. Y mi decisión ya estaba tomada. Regresé a mi cuarto en silencio. Esa noche no dormí. Sentada en la cama, con el cuaderno en las manos, sentí que mi vida estaba cambiando. Ya no era una empleada más, era parte de una historia que venía arrastrando dolor y secretos desde hacía décadas. Y aunque el miedo me rodeaba, algo dentro de mí ardía con más fuerza. La necesidad de saber, porque aquello que vi apenas era el comienzo. El amanecer llegó cubierto de niebla, como si la misma hacienda quisiera ocultar lo que había revelado. Caminé por los pasillos como una sombra, sin saludar a nadie, con el cuaderno escondido bajo mi blusa. La carta que vi la noche anterior me daba vueltas en la cabeza. ¿Quién la escribió? ¿A quién se la dirigía? Y lo más importante, ¿qué planeaban hacer conmigo ahora que sabía demasiado? A la hora del almuerzo, sentí que todos me observaban. Las criadas susurraban a mi paso y los jardineros evitaban cruzar sus miradas conmigo. Doña Eugenia fingía normalidad, pero sus manos temblaban ligeramente al tomar su copa. Sebastián no apareció en todo el día. La tensión se palpaba en el aire como si una tormenta invisible estuviera a punto de estallar. Yo apenas podía tragar los alimentos. Más tarde salí al jardín buscando un poco de claridad mental. Caminé hasta un rincón apartado donde crecían lirios silvestres. Allí encontré una cruz de madera pequeña clavada en la tierra sin nombre. Alrededor, el suelo parecía haber sido removido no hacía mucho. Me arrodillé tocando la madera y sentí una punzada en el pecho enterrado allí. ¿Por qué en secreto? Algo me decía que esa tumba escondía una historia silenciada. Esa noche, Clara vino a mi cuarto con los ojos enrojecidos. Me entregó una hoja arrugada, era parte del mismo cuaderno, con un dibujo de la tumba y una fecha. «Ella era mi hermana», murmuró, «la institutriz desaparecida». Me senté en la cama sin saber qué decir. Clara lloraba en silencio. La mataron por saber demasiado. No cometas el mismo error. Y se marchó sin dejarme responder. Sentí que el abismo se abría bajo mis pies. No dormí. En mi mente la imagen de esa cruz volvía una y otra vez. ¿Cómo seguir fingiendo después de eso? Fui hasta la biblioteca y escondí el cuaderno en un lugar más seguro. Luego tomé una vela y caminé por la casa en penumbras, guiada por un impulso que no sabía de dónde venía. Cada retrato, cada rincón me parecía distinto, como si ahora pudiera ver las heridas que siempre habían estado allí, ocultas. Al pasar por el comedor, noté una puerta entreabierta que siempre había estado cerrada. Entré sin pensar. Era una sala de costura, polvorienta y olvidada. En un baúl encontré vestidos antiguos, cartas amarillentas, una fotografía, Clara y su hermana de niñas junto a doña Eugenia. ¿Habían vivido aquí desde siempre? ¿Qué más había enterrado esa mujer bajo las apariencias? La vela chisporroteó y el silencio fue tan denso que dolía. Regresé a mi habitación y abrí una pequeña caja de madera que había traído conmigo desde la ciudad. Dentro guardaba un relicario de mi madre.
Lo abrí buscando consuelo y para mi sorpresa encontré un recorte de periódico que yo había olvidado. La noticia hablaba de una joven desaparecida en la región hacía 30 años. Su nombre coincidía con el de la mujer del dibujo en el cuaderno. El destino me había traído hasta allí por una razón. Al día siguiente enfrenté a doña Eugenia. ¿Quién era ella?, pregunté, mostrándole el recorte. Su rostro se endureció. Una sombra del pasado. No hables más de eso. Su voz fue cortante, sin rastro de la dulzura habitual. Pero en sus ojos había miedo, miedo real. No insistí. Me marché sabiendo que había tocado una herida profunda y que no pararía hasta abrirla por completo. Sebastián me esperaba en el jardín esa tarde. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con voz quebrada. Lo que tú no te atreves, respondí sin miedo. Me miró con tristeza. Tienes que irte antes de que sea tarde. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Le pedí que me dijera la verdad. Bajó la mirada y murmuró: no puedo salvarte si decides quedarte. Volví al cuarto con el corazón dividido. Estaba sola, pero más decidida que nunca. La verdad estaba a punto de estallar como un grito contenido por décadas. Y si tenía que pagar un precio, lo haría. Porque en el fondo de mi alma ya no había espacio para el silencio, solo para la verdad. Y la noche siguiente decidí entrar al ala este una vez más, sin retorno. Crucé el umbral del ala este con el corazón desbocado. La oscuridad era espesa, como si absorbiera la luz de mi linterna. Cada paso que daba hacía crujir el suelo, revelando el tiempo detenido en esa parte de la hacienda. Cortinas desgarradas, muebles cubiertos, el eco de una vida olvidada. Sentí que estaba profanando algo sagrado o maldito. Llegué a una puerta cerrada al fondo del pasillo. Tenía un candado oxidado, pero con un golpe seco logré abrirla. Dentro, el aire era más frío, como si algo se hubiera quedado atrapado allí por años. Era una habitación pequeña, con una cama individual y una mecedora aún moviéndose. Sobre la mesa, una muñeca de porcelana me observaba en silencio. Comencé a buscar pistas, moviendo objetos con cuidado. Encontré un diario bajo una tabla suelta del suelo. Las primeras páginas hablaban de amor, de promesas, y luego todo se volvía oscuro. La autora del diario mencionaba amenazas, voces en la noche, miedo a doña Eugenia. Sentí que mis manos temblaban al pasar cada hoja. Las palabras parecían gritar desde el papel. De repente, un ruido seco me hizo girar. La puerta que había dejado abierta estaba cerrada. Corrí hacia ella, pero no se movía. Grité, golpeé, pero nadie respondió. Me senté en el suelo, abrazando el diario, intentando calmarme. No sabía si era una trampa o una advertencia, pero algo o alguien no quería que siguiera leyendo. Encendí la vela que llevaba conmigo y regresé a la mesa. Continué leyendo el diario. La autora aseguraba que había visto a Sebastián en el jardín enterrando algo. Decía que él lloraba, que parecía obligado. El relato era confuso, mezclaba fechas, recuerdos rotos. Pero una frase se repitió varias veces: no me quieren muerta, me quieren callada. Después de horas, la puerta finalmente cedió con un chirrido. Salí corriendo, sin mirar atrás. Regresé a mi cuarto justo cuando el sol comenzaba a salir. Me encerré, temblando. Aquella noche me había robado algo: la inocencia, la calma, la lógica. Ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en mí misma. La casa había dejado de ser un lugar, ahora era un enemigo. Sebastián vino a buscarme por la mañana, me llevó al bosque, lejos de oídos curiosos. Sé lo que encontraste, dijo sin rodeos. Ella era mi prometida. Desapareció una semana antes de nuestra boda. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me conmovió. ¿Y la enterraste tú?, pregunté con rabia contenida. Su silencio fue más cruel que una confesión. Fue mi madre, murmuró al fin. Ella dijo que lo hacía por el bien de la familia. Me sentí mareada. Todo lo que sospechaba era cierto, y aún peor. Sebastián me rogó que no dijera nada. Si lo haces, no vivirás para contarlo. La amenaza velada en su voz me heló la sangre. Por fin mostraba su verdadero rostro. Volví a la hacienda con la decisión tomada. No podía quedarme allí. Esa noche preparé mis cosas en silencio, pero al salir me encontré con Clara frente a la puerta. No te vayas todavía, suplicó. Hay algo más que debes saber. Su voz temblaba. Si te vas ahora, todo habrá sido en vano. Y en ese instante, dudé. Me senté en la cocina con Clara y ella comenzó a hablar. Me contó que no solo su hermana había desaparecido, que otras mujeres habían pasado por esa hacienda. Y nunca salieron. Todas jóvenes, todas con algo en común: curiosidad. Comprendí entonces que no era la primera ni sería la última, y que si yo no hacía algo, el ciclo nunca terminaría.
Las palabras de Clara resonaban en mi mente como campanas rotas. Me habló de nombres que no estaban en los registros, de fotos que desaparecieron, de habitaciones clausuradas de un día para otro. Todo coincidía con lo que yo ya había intuido. La hacienda era un laberinto de mentiras. Yo no era una excepción, solo la siguiente en una larga fila de mujeres olvidadas. Sentí miedo, pero también una rabia nueva que me fortalecía. Esa noche regresé al ala este con Clara. Llevábamos linternas y una determinación que nos ardía en la piel. Aquí, dijo, señalando una baldosa suelta. Levantamos el piso y hallamos una caja de madera. Dentro, cartas, collares, mechones de cabello, recuerdos de las desaparecidas. Mi hermana guardaba todo lo que encontraba, como si pudiera salvarlas con eso, murmuró Clara. Yo apenas podía respirar. Entre los objetos encontramos un broche antiguo con una inscripción en latín. No entendí su significado, pero lo guardé. Clara tomó una de las cartas y comenzó a leerla en voz baja. Era una despedida. Una mujer escribía sabiendo que iba a morir. Decía que doña Eugenia la consideraba una amenaza para la pureza de la sangre Valdivia. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Todo era más oscuro de lo que imaginaba. Salimos del ala este con pasos rápidos, pero ya era tarde. En el corredor nos esperaba Sebastián. ¿Qué encontraron?, preguntó con voz baja, como si no quisiera oír la respuesta. Clara se interpuso entre él y yo. Ya sabemos todo, dijo, pero Sebastián no discutió. Solo bajó la mirada y susurró. Entonces, ya no hay vuelta atrás, y se marchó, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Durante el desayuno, doña Eugenia notó algo distinto en mí. Parece que no dormiste bien, querida, dijo con tono irónico. Yo sonreí. Estuve leyendo historias antiguas. Su sonrisa se congeló por un instante. Clara, desde el fondo, asintió con discreción. El juego había comenzado. Ya no se trataba solo de sobrevivir, era hora de hacer justicia. Pasamos el día preparando copias de las cartas y fotografías. Clara conocía a una periodista local que tal vez podría ayudarnos, pero sabíamos que cualquier paso en falso nos costaría la vida. No podíamos confiar en nadie más dentro de la hacienda. Cada movimiento era medido, cada palabra observada. Yo sentía la presión, pero también una extraña paz. Ya no había dudas, solo acción. Esa noche, Clara desapareció. Busqué en su cuarto, en la cocina, en el jardín, nada. Solo encontré su pañuelo ensangrentado bajo mi ventana. Me arrodillé, sintiendo que me rompía por dentro. Quise gritar, pero no tenía voz. Volví al ala este, buscando señales. En la pared alguien había escrito con carbón. Ella también sabía. Y supe entonces que yo era la siguiente. Corrí hacia el bosque buscando a la periodista. La encontré en su casa, asustada. Le entregué todo, cartas, fotos, el diario, el broche. Publica esto si algo me pasa, le pedí. Promételo. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Me abrazó con fuerza, como si ya supiera que no volvería a verme, y en su silencio entendí que la verdad ya no me pertenecía. Regresé a la hacienda al amanecer, decidida a enfrentar a doña Eugenia. La encontré en el invernadero, cuidando sus orquídeas como si nada pasara. ¿Dónde está Clara?, pregunté. Ella no respondió, solo me miró con frialdad. Tú eras diferente, dijo. Pensé que podrías adaptarte. Su voz no tenía emoción, como si hablara de una planta que no floreció, y supe que me había condenado. Esa mañana el cielo estaba gris y el aire era pesado. Me encerré en mi cuarto esperando. No sabía si esa sería mi última noche, pero no tenía miedo. Había hecho lo que debía. Tal vez no saldría viva de allí, pero la verdad ya estaba libre. Y en el silencio de esa habitación abracé mi destino con el corazón ardiendo. Amanecí con el sonido de pasos fuera de mi habitación. Alguien caminaba en círculos por el pasillo, deteniéndose siempre frente a mi puerta. Contuve la respiración, el cuerpo inmóvil bajo las sábanas. El miedo ya no era novedad, pero en ese instante parecía una presencia viva. Esperé a que se alejara, pero los pasos cesaron, y en su lugar escuché el sonido de un papel deslizándose por debajo de la puerta. Me acerqué con cuidado y tomé el billete. Era una hoja rasgada de un libro antiguo, con una frase escrita a mano. La verdad está enterrada con ella. Tú sabes dónde. El corazón se me aceleró. Era clara la referencia a la pequeña cruz que habíamos encontrado en el jardín. Me puse un abrigo y salí silenciosamente por la galería trasera. La niebla cubría el campo como un velo y el viento parecía susurrar advertencias. Llegué hasta la cruz y comencé a cavar con las manos. La tierra estaba húmeda, pesada, pero no me detuve. Minutos después mis dedos tocaron algo sólido, una caja de metal oxidada sellada con alambre. Rompí los hilos con una piedra.
Dentro había cartas antiguas con el sello de la familia Valdivia y un collar de oro con la inicial A. Y al fondo de la caja, una fotografía rasgada. Reconocí el rostro. Era la mujer que aparecía con doña Eugenia en la otra imagen. Regresé a la casa con la caja en brazos y me encerré. Empecé a leer las cartas y en cada una, un fragmento de una historia enterrada. La mujer de la foto era hermana de doña Eugenia y había sido despojada de todo. Las cartas revelaban un odio arraigado, una disputa por herencia, una venganza familiar. La hacienda se había construido sobre traiciones, silencios y pactos rotos. Y ahora yo tenía pruebas en mis manos. Fui a la biblioteca y comparé las firmas. Eran auténticas. Aquella mujer había sido borrada de la historia de la familia a la fuerza. En el diario que había encontrado antes, las páginas finales hablaban de rituales, de promesas hechas bajo la sombra del bosque. El linaje se preserva con sangre, decía una frase repetida. A partir de ahí comprendí que no se trataba solo de crímenes. Había algo más profundo, algo demasiado oscuro para ser ignorado. Recibí una carta de respuesta de la periodista al día siguiente. Decía que las pruebas estaban seguras y que pronto saldría un reportaje exponiéndolo todo, pero también advertía: ten cuidado, estás pisando terreno maldito. Aquello no era una metáfora. Sentí como si algo invisible me arrastrara hacia el interior de la casa cada vez que intentaba salir. La hacienda parecía saber que su secreto estaba en peligro y empezó a reaccionar. Luces que parpadeaban, puertas que se abrían solas, espejos que se agrietaban sin motivo. Clara me había advertido: la casa no deja que alguien se lleve la verdad, pero ya había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Decidí quemar copias de las cartas y esconder los originales en un lugar sagrado, la capilla antigua, abandonada al fondo de la propiedad. Caminé hasta allí con el corazón pesado, pero decidido. Esa sería mi última jugada. Dentro de la capilla encontré el altar cubierto de polvo y telarañas. Levanté una de las tablas del piso y escondí allí las cartas. Hice una oración breve, con la mano sobre el pecho, no por mí, sino por las que habían sido silenciadas antes. Salí de la capilla sintiendo un leve alivio, pero con la certeza de que nada terminaría allí. Aún faltaba enfrentar la última pieza del rompecabezas, doña Eugenia. Esa noche no dormí. Me quedé sentada frente al espejo, observando mi reflejo. Tenía ojeras, marcas en el cuello, ojos que ya no eran los mismos. Sentí un escalofrío. Por un instante vi a otra mujer en el espejo, con el mismo collar. Parpadeé, y era yo otra vez. Pero ya no sabía hasta qué punto mi alma seguía intacta. La hacienda me estaba cambiando. Antes del amanecer tomé mi decisión. Iba a confrontarla. No más palabras suaves ni indirectas. Llevaría todo lo que sabía hasta el centro de la tormenta. No importaba el precio, porque la verdad, una vez despierta, no vuelve a dormir. Y yo ya no era solo una visitante. Era la voz de todas las que habían sido silenciadas, y no permitiría que nadie más desapareciera en ese lugar. El sol aún no había salido cuando toqué la puerta de la habitación de doña Eugenia. Ella ya me esperaba, sentada en su sillón favorito, vestida de negro como si llevara un luto que nunca terminó. «Veo que por fin entendiste», dijo sin levantar la vista. Coloqué sobre la mesa el broche, las cartas y la foto rasgada. «Sé todo, y ahora el mundo también lo sabrá». Se levantó lentamente, tomó el broche y sonrió. Eso pertenecía a mi hermana. Ella quiso quitarme todo. El nombre, la herencia, la hacienda. Su voz era fría, casi serena. Pero yo fui más fuerte. Hice lo que debía hacerse. Sentí asco, rabia, pena, todo al mismo tiempo. Ella era la raíz de todos los horrores que viví allí. «Mataste inocentes», respondí. «Destruiste familias, silenciaste vidas». Ella solo me miró. «La hacienda sobrevive gracias a los sacrificios. No lo entiendes porque aún tienes un corazón». Sus palabras me atravesaron como puñales. Se acercó lentamente y susurró: «Pero pronto ya no lo tendrás». Retrocedí. Por primera vez vi al verdadero monstruo que era. Salí corriendo, fui hasta la capilla para recuperar los documentos. Pero al llegar, la entrada estaba en llamas. Las llamas danzaban como bocas hambrientas y todo lo que había escondido allí ahora ardía. Caí de rodillas gritando. Ella lo había descubierto, y una vez más, la verdad ardía antes de ser revelada. Pero no estaba derrotada, aún no. Corrí hasta la casa de la periodista desesperada. Me abrió la puerta con los ojos abiertos de par en par. «Vi el fuego», dijo. «Tenemos copias digitales. No todo, pero lo suficiente». La abracé con fuerza, llorando. Aún había esperanza. Aún había voz.
Y esa noche enviamos todo lo que teníamos a los periódicos, a las redes, al mundo. Horas después, la policía golpeó la puerta de la hacienda. Yo estaba allí observando desde lo alto de la escalera. Doña Eugenia los recibió con la misma sonrisa de siempre. Están perdiendo el tiempo, dijo, no encontrarán nada. Pero esta vez estaba equivocada. En los jardines, bajo la cruz olvidada, los restos de Clara aún esperaban justicia. Los periódicos titularon Hacienda Valdivia, décadas de horror y silencio. La verdad finalmente salió a la luz, pero la hacienda, incluso en ruinas, aún parecía respirar, como si el mal se hubiera extendido por las paredes, por las raíces, por el aire. Yo dejé ese lugar, pero él nunca me dejó a mí. Años pasaron y aún sueño con esa casa. A veces despierto con el olor a tierra mojada y el sonido de susurros en el pasillo. Guardé el broche ahora limpio como símbolo de lo que enfrenté, no para recordar el miedo, sino el coraje. Porque sobrevivir fue mi grito más alto. Hoy vivo lejos, con otro nombre, en otra ciudad, pero a veces recibo cartas sin remitente, solo frases cortas como enigmas. Ella aún observa. La sangre no ha terminado de pagarse. Y entonces comprendo que quizá el ciclo no se rompió, tal vez solo cambió de forma, pero si tengo que enfrentarlo otra vez, estaré lista. Porque ya no soy aquella joven asustada, soy la mujer que desenterró fantasmas y los obligó a hablar, y aunque las sombras regresen, sabrán que esta vez alguien las está esperando, y que ya no tendrán silencio para esconderse. Algunas cicatrices no se ven, pero arden como fuego dentro del alma. La hacienda Valdivia quedó atrás, pero los fantasmas que enfrenté aún caminan conmigo. Sobreviví, pero perdí partes de mí en el camino. Si tú también sientes que hay algo extraño en el silencio de las paredes, escucha. Porque los secretos, una vez despiertos, siempre encuentran a alguien para seguir hablando.